Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la universidad por conferirme el honor de poder estar hablando esta mañana aquí con ustedes y gracias a ustedes por asistir a esta sesión. Quizá hayan oído ustedes hablar de la ideología de género o por lo menos sean conscientes de que un nuevo lenguaje alrededor de la sexualidad está apareciendo en nuestra cultura. Donde antes decíamos con naturalidad sexo, ahora se dice género. Donde decíamos sexualidad, ahora se habla de orientación afectivo-sexual. Donde antes nos referíamos a la paternidad o a la maternidad, ahora oirán ustedes que políticos y medios de comunicación se refieren a la salud sexual y reproductiva o a los derechos reproductivos de la mujer. Es decir, está apareciendo un nuevo lenguaje para redefinir los términos con los que hablábamos de la sexualidad y eso es indicativo de que está apareciendo una nueva forma de entender la sexualidad, porque solo se elaboran nuevos lenguajes para reescribir la realidad o para indicar algo novedoso que no conocíamos hasta ese momento, ¿no? Y esto tiene tendencia en el mundo del derecho, porque el derecho es el mundo de la precisión terminológica. Una buena ley es aquella que define con precisión conceptual y terminológica el ámbito de relaciones jurídicas a las que quiere referirse, los derechos y las obligaciones. Cuando el lenguaje es indeterminado se genera inseguridad jurídica y cuando hay inseguridad jurídica no estamos ante un verdadero Estado de Derecho. Por eso la incidencia de una nueva ideología que se refiere a una realidad humana tan importante como la sexualidad, que determina el propio estatus de la persona y el fundamento de todo el derecho de familia, puede afectar a la seguridad jurídica si no sabemos ya al final de qué estamos hablando. Como esto es una universidad, no voy a limitarme a hacer una crítica de la ideología de género como se podría hacer en un contexto parlamentario, por ejemplo. Van a permitirme ustedes que haga una reflexión sobre cómo se ha formado la conciencia jurídica y científica de esto que llamamos el mundo occidental, la cultura en la que ustedes y yo vivimos, para luego intentar entender qué fenómeno nuevo supone la ideología de género en nuestra época. Lo que denominamos civilización occidental tiene su origen en Grecia, en el siglo V a.C., que fue una época en la cual los griegos de la época, y específicamente los atenienses, viajaron por todo el mundo. Le sonará a usted por la historia Alejandro Magno, sus conquistas alrededor de todo el Mediterráneo, y a raíz de aquello los griegos, en sus aventuras bélicas o comerciales, entraron en contacto con todas las civilizaciones del mundo conocido, que eran los países del Mediterráneo, lo que hoy día es Italia, España, el norte de África, llegaron hasta la India, Egipto, etcétera. Y a raíz de eso, cuando los atenienses que viajaban por el mundo volvían a su pueblo, a Atenas, que era una pequeña ciudad de unos 70.000 habitantes, hacían lo que hacemos todos cuando viajamos fuera de nuestro país y volvemos, que es contar lo que hemos visto. Yo cuando vuelva a Madrid el domingo contaré lo que he visto de Lima o lo que no he visto por esta niebla eterna que cubre Lima, pero hablaré de mi experiencia en Lima, ¿no? Pues los atenienses les pasaba lo mismo, volvían a Atenas y contaban a sus amigos lo que habían visto en Hispania, en Etruria, en Egipto, en la India, y así se dio un fenómeno muy significativo, lo que podríamos llamar el primer choque cultural con el pluralismo que tenemos documentado en la historia. Es decir, los griegos fueron conscientes de que junto a sus dioses en otros pueblos había otros dioses distintos y que junto a sus leyes, a la forma de configurar el orden institucional de Atenas, en otros pueblos había otros sistemas políticos y normativos distintos, y que frente a su propia concepción del ser humano y del ciudadano, en otros pueblos había concepciones distintas del ser humano y de su papel en la sociedad. Es decir, Atenas chocó con la pluralidad ideológica, diríamos en términos modernos, pluralidad de ideas sobre Dios, sobre la justicia, sobre lo humano y lo divino. Y ante ese choque con el pluralismo ideológico hubo dos formas de reaccionar, que son las mismas que se dan hoy día en todo nuestro mundo, tanto en Perú como en España, en Europa como en América Latina. Por una parte, hubo aquellos personajes que conocemos en la historia del pensamiento como los sofistas, gente que vino a decir, ante esta pluralidad de dioses, leyes, costumbres, no hay manera de aclararse y por lo tanto cada uno que intente vivir lo mejor que pueda y punto, porque el ser humano no se puede aclarar, no hay manera de tener criterio.
Esa postura de los sofistas, del escepticismo intelectual, ha sido históricamente infecunda. De ahí no ha surgido nada. En cambio, la otra forma de reaccionar frente a ese pluralismo es la que en la historia viene personificada en ese hombre admirable que fue Sócrates. Sócrates fue un ciudadano ateniense que vino a pensar: ante esta pluralidad de dioses, leyes y costumbres, yo, porque soy humano, tengo la obligación de aclararme. No puedo ser indiferente. Claro que me importa saber qué dioses existen y cuáles no. Claro que me importa saber qué leyes posibles, de las que veo que existen en los países de nuestro entorno, harían de Atenas una sociedad más justa. Y sobre todo se planteó: tengo que aclararme sobre qué idea del ser humano, de estas que veo existen en las culturas a nuestro alrededor, pueden ayudarme a ser más feliz. Y Sócrates, para aclararse, hizo un acto de fe en la razón. Dio por supuesto, gracias a Dios, que el ser humano razonando se puede aclarar. Que los seres humanos, estudiando las cosas, pensando, compartiendo experiencias, podemos tener certeza sobre todo. Podemos discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente. Que no es verdad que estemos condenados a un aislamiento intelectual, a un relativismo y escepticismo totales. Y además, en este esfuerzo de aclararse, Sócrates hizo algo que es muy de actualidad, porque Sócrates no se encerró en su casa a leer libros, sino que salió a las calles de Atenas y se puso a hablar con todo el mundo, a hablar de las cosas importantes. Paseaba por el mercado de Atenas y con la gente que quería escucharle hablaba de Dios, de la justicia, de la felicidad, de la virtud, de la ley, de la esclavitud, del amor. Y se iba al puerto de Atenas y en largas sobremesas después de comer, sobremesas regadas con los buenos vinos de la tierra, hablaban durante largas horas en tertulia de cosas importantes en la vida, como el amor. Esos diálogos de Sócrates con sus conciudadanos los hemos conservado a través de los diálogos de Platón, discípulo de Sócrates, que nos dejó escritas esas conversaciones que Sócrates tenía con sus amigos sobre los temas importantes en la vida. ¿Y qué hacía Sócrates en esas conversaciones? Pues por una parte iba depurando sus propios criterios con los argumentos contrarios que recibía de sus interlocutores o de los datos que le aportaban sus interlocutores que él no había tenido en cuenta, y a la vez ayudaba a sus interlocutores a ir depurando su forma de pensar, muchas veces riéndose de ellos. Era un hombre muy cáustico, muy irónico. Pero nos dejó la experiencia a través de esos diálogos de que los seres humanos, hablando, razonando, podemos aclararnos conjuntamente, que la verdad es compartible, porque hay una verdad de las cosas. La verdad no es algo subjetivo que cada uno encuentra en su interior y que no se puede comunicar objetivamente a los demás, sino todo lo contrario. Es algo a lo que llegamos compartiendo experiencias, datos, informaciones, chequeando las propias opiniones, contrastándolas con las de los demás. Es decir, es posible generar verdades compartidas y chequeadas con la realidad. Esa confianza en la razón y en el diálogo es el fundamento de la cultura occidental. Es más, es la razón de por qué la cultura que llamamos occidental es la única civilización humanista que ha conocido la humanidad. Todas las demás civilizaciones que ha habido sobre la Tierra han sido civilizaciones que no han confiado en la razón, y al no razonar sobre el humano no han construido doctrinas humanistas. Solo en Occidente hemos descubierto la dignidad de la persona y hemos teorizado los derechos humanos y la radical igualdad entre los hombres y las mujeres y los derechos de los niños, etc. La segunda gran influencia, junto a esta confianza griega en la razón, que contribuye a conformar esto que llamamos la civilización occidental, procede de Roma. Los romanos, como ustedes saben, hablo de los romanos de antes de Cristo, fueron probablemente el pueblo más violento que ha conocido la historia de la humanidad. Las legiones romanas han sido la máquina de matar más perfecta hasta las SS hitlerianas que ha conocido la humanidad. Por donde pasaban las legiones romanas no sobrevivía ni la hierba. Y como los romanos fueron muy conscientes de su violencia,
también fueron el pueblo que empezó a reflexionar en serio por primera vez sobre cómo controlar la violencia. Y por eso lo que hemos heredado de los derechos romanos es el derecho, de los romanos, perdón, es el derecho. Supongo que aquí, por lo menos en España, en las facultades de Derecho, seguimos estudiando derecho romano, porque está en el fundamento de todas las concepciones jurídicas de Occidente. Es decir, los romanos reflexionaron sobre el derecho como un sistema de reglas para buscar la justicia erradicando la violencia, para poner coto al poder. Y quizá la intuición más fecunda del derecho romano es aquella que va implícita en la definición de justicia que nos dejó escrita el jurisconsulto romano Ulpiano y que conocemos a través del Digesto de Justiniano. Ulpiano escribió que justicia es dar a cada uno lo suyo, lo cual implica que hay un suyo de cada cual que es de él antes de que yo se lo reconozca, y que además es la vara de medir de mi bondad y de mi justicia. Los demás, lo existente tiene derechos, porque es bueno, consiste en algo. Y yo soy bueno y justo si trato bien lo bueno persistente en los demás. Por lo tanto, la vara de medir de mi justicia, nos dice esa definición de Ulpiano, no es lo a gusto de lo que previamente identifica como bueno y valioso. Por ejemplo, ¿por qué el embrión humano y yo tenemos derecho a la vida? Porque estamos vivos, eso es un dato de hecho. Y como estamos vivos y la vida es una cosa buena, si los demás respetan eso bueno persistente que es mi vida y la vida del embrión humano, los demás serán justos. Si los demás, personas físicas, leyes, legisladores, no respetan eso bueno que existe, que es la vida, el embrión humano y yo seguimos teniendo derecho a la vida porque estamos vivos, y el problema es de los demás, que son injustos, porque no son capaces de tratar bien y con respeto algo bueno. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, otro ejemplo, porque soy un ser racional capaz de hablar. Y si ustedes no respetan, ustedes o la policía o el Poder Judicial o quien sea, no respeta mi derecho a la libertad de expresión, yo sigo teniendo derecho a la libertad de expresión porque sigo siendo un ser racional capaz de hablar. Y el problema será de esos otros, la policía, el torturador, la ley, que no quiere respetar lo que yo ya tengo y es bueno, que es la capacidad de expresarme. Por lo tanto, según esta intuición romana, hay algo que es justo naturalmente. Hay cosas buenas en sí mismas que nosotros podemos conocer y que si queremos ser justos debemos tratar bien. Y con este mismo criterio podemos decir cuándo las leyes son justas o injustas. Si una ley trata bien y con respeto lo bueno existente, esa ley es justa. Si una ley no trata bien lo bueno existente, el problema es de la ley, que es injusta. Si una ley permite torturar para obtener la verdad en un proceso judicial, esa ley es injusta, porque está tratando como alguien digno de ser torturado a un ser humano, y eso es injusto. Es decir, con esta forma de ver las cosas podemos tener un criterio sobre todo. Puede haber zonas de incertidumbre porque no conozcamos con precisión la realidad, pero se puede tener criterio en la vida. Y por eso, como nuestra civilización ha tenido criterio, hemos ido avanzando, porque hemos podido decir, estas leyes, esta costumbre, esta forma de comportarse son injustas, hay que cambiarlas. Y así ha habido un incentivo, un camino para ir mejorando la calidad humanista de nuestras sociedades. Y cuando el cristianismo, a partir del siglo I, fecunda la civilización grecorromana, esos conatos de humanismo que había ya en ese mundo adquirieron una gran fuerza. Porque los griegos se fiaron de la razón, pero no sabían por qué podían fiarse de la razón. La razón de por qué podemos fiarnos de la razón nos la enseñó el cristianismo. Podemos fiarnos de la razón porque el mundo es razonable, porque ha sido pensado por alguien muy inteligente que lo ha hecho. Y por lo tanto todo lo que existe es razonable. Y como yo soy racional, puedo conocer con certeza eso que existe que es razonable.
conocer en qué consiste todo lo que existe. Puedo conocer, por ejemplo, en qué consiste ser un ser humano, que es lo que los clásicos llamaban la naturaleza humana. Y en consecuencia puedo conocer con certeza que hay cosas que son siempre buenas porque permiten ser una buena persona, y que hay cosas que son objetivamente malas porque nunca ayudan a ser una buena persona. Y así además se entiende que sea bueno o malo para ser una buena persona no es algo que decido yo, es algo que aprendo mirando a los seres humanos. No lo creo yo, se deriva de lo bueno que hay en los seres humanos, que si se respeta y se cultiva da lugar a ser bueno, y si no se respeta y no se cultiva da lugar a ser mala persona. Una vez más, hay criterio, se puede discernir, se puede distinguir lo valioso de lo no valioso. Y por lo mismo, el derecho romano intuyó que había cosas buenas naturalmente, lo justo natural, pero no sabía por qué. El por qué hay cosas que son objetivamente buenas y dignas del respeto también nos lo enseñó el cristianismo. El mundo es bueno porque ha sido querido por un Dios creador en su inicio. Llevamos el sello del amor de Dios en lo que somos, y por eso somos cosas valiosas todos, al margen de lo que hagamos. Somos intrínsecamente valiosos, dignos de respeto. Esa confluencia de la fe griega en la razón, de la intuición romana sobre lo justo natural, y esa visión del mundo que se deriva de la existencia de un Dios creador, es lo que ha construido la civilización occidental. Y por eso, como les decía, esta es una civilización que se ha comprometido con la causa de la justicia y con el humanismo. Y por eso también es en esta civilización en la que se ha hecho ciencia, la única. En otras civilizaciones como la China, por ejemplo, ha habido técnica, pero nunca ciencia. Porque para hacer ciencia hay que creer que el mundo es razonable, que responde a regularidades que son estudiables. Y por lo tanto, donde no se ha creído que el mundo era razonable, porque se creía en el eterno retorno, en la reiteración de la historia, como en las civilizaciones orientales, no se intentó nunca hacer ciencia. Pero como en Occidente estábamos convencidos de que el mundo es razonable, nos hemos puesto a razonar sobre el mundo, que eso es la ciencia. Y por eso nuestra civilización al final ha tenido una expansión mundial, porque es una civilización que ha aportado calidad humana, conocimiento de la naturaleza como ninguna otra. También en ocasiones, porque la historia humana está transida por la libertad de los hombres, con retrocesos parciales, con oscurecimientos de esta claridad de ideas. No es una historia lineal de progreso permanente y continuo sin ningún retroceso. Y esto tiene mucho que ver con la concepción del ser humano. ¿Cómo hemos visto en esta tradición intelectual al ser humano? Como algo profundamente valioso que consiste en algo. El ser humano no es un fruto sin sentido de la evolución ciega de la bioquímica del carbono en un universo que no tiene ninguna razón para la esperanza. El ser humano es una maravilla que podemos conocer como tal. El ser humano es literalmente amable, digno de ser amado, porque hay una inmensa capacidad de bien y verdad en todos los seres humanos. Y por eso merece la pena cultivar la educación, es decir, ayudar a los seres humanos a desarrollar toda esa capacidad de bien y de verdad que hay en ellos. Y por eso los seres humanos somos capaces de conductas nobles, de respetarnos y de querernos, de cuidarnos. Y por eso nos empeñamos en construir sociedades solidarias, donde haya cada vez más cotas de seguridad y de justicia social, sabiendo que nunca llegaremos al 100%, pero nos empeñamos en ello porque es posible, porque el ser humano es capaz de bien. Y por eso hemos construido teorías jurídicas para defender la dignidad humana, llamándolas derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Toda esa capacidad de bien que hay en el ser humano sectorializada. Como podemos vivir, derecho a la vida. Como podemos hablar, derecho a libertad de expresión ideológica. Como podemos creer, derecho a la libertad religiosa. Como podemos poseer, derecho de propiedad.
El mundo de los derechos humanos no es un mundo de meras voluntades, de deseos. Es un mundo de convertir en algo digno de protección lo mejor que el ser humano puede sacar de sí mismo. Y por eso, por ejemplo, el sexo, y voy acercándome al tema de la ideología de género, tiene mucha importancia, porque los seres humanos somos sexuados, que es un tema muy importante. Si uno mira objetivamente, sin prejuicios, a los seres humanos, ¿qué ve? Ve hombres y mujeres y no hay otra cosa. En términos científicos todos somos XX o XY y no hay otra cosa. Lo cual quiere decir que la respectiva feminidad y masculinidad a los seres humanos nos constituye, se identifica con nosotros mismos. No hay humanos que en un momento determinado se convierten en mujeres y otros que en un momento determinado se conviertan en hombres. Son hombres o mujeres, no hay otra cosa. No hay un humano prefemenino o premasculino. Por lo tanto, a nosotros la sexualidad nos define, nos constituye, es lo que somos. Solo hay dos formas de ser un ser humano, ser hombre o ser mujer. Y por eso mismo, quien banaliza su sexualidad está banalizando su persona. Quien banaliza o trivializa o instrumentaliza la sexualidad de los demás está banalizando, instrumentalizando, trivializando a las personas de los demás, porque no se puede distinguir la sexualidad de la persona. Así de trascendente y relevante es la sexualidad. Y eso que somos, chico o chica, hombre o mujer, no es algo que cada uno construye, es algo que nos es dado. Lo somos. Y lo somos desde la primera constitución de la primera célula del cigoto, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, no lo hemos decidido nosotros. Es una combinación genética que hace que esa primera célula ya sea XX o XY. Y eso para siempre, no se puede cambiar. Incluso lo que hoy se llaman operaciones de cambio de sexo no son operaciones de cambio de sexo, porque es imposible cambiar el sexo. Con tratamientos hormonales y quirúrgicos uno puede cambiar la apariencia externa de sus órganos genitales. Pero esos órganos genitales cambiados son de células XX o XY que tenías antes, porque no se puede cambiar. Yo hormonándome puedo tener pechos al estilo femenino, pero esos pechos están hechos de células masculinas porque yo no tengo otras células ni puedo tenerlas. Y una mujer quirúrgicamente puede ponerse un pene, pero ese pene está hecho de células femeninas porque una mujer solo tiene células femeninas. Por eso el cambio de sexo literalmente no existe. Se puede transformar la apariencia externa del cuerpo, pero sigue siendo un cuerpo XX o XY, de hombre o de mujer. Por eso la civilización occidental ha respetado mucho siempre y ya ha tenido el prejuicio de exigir que se respeten los datos de hecho, lo que somos. Porque cuando el legislador se atribuye la competencia de redefinir la realidad, caemos en el totalitarismo. Por ejemplo, el derecho occidental se ha negado siempre a reconocer a los poderes públicos el derecho a definir quién es un ser humano. Porque eso no es una afirmación jurídica, es una afirmación de hecho. El legislador lo que tiene que decir es: a los seres humanos hay que respetarlos, pero que sea un ser humano se ve estudiando. Y por eso hemos suprimido la esclavitud. Permitir la esclavitud es permitir que el legislador diga quién es humano y quién no, quién tiene derechos y quién no los tiene. Y cuando los modernos totalitarismos en el siglo XX han vuelto a atribuir al Estado ese poder, hemos vuelto a caer en la barbarie. Si el Estado nazi define que los judíos no son humanos y les quita los derechos, se llega al genocidio y al exterminio. Y si en el sistema comunista se decide que los enemigos de clase no son humanos y no tienen derechos, puede pasar como pasó en la Unión Soviética, 50 millones de muertos. Es terrible reconocer al legislador que defina lo que es un ser humano. Al ser humano se le reconoce como dato de la realidad y forma parte de la definición de ser humano su sexualidad. Por lo tanto, el legislador no tiene derecho a definir quién es un hombre y una mujer. Eso es un dato de hecho. ¿Qué es la ideología de género? Afirmar lo contrario de lo que acabo de afirmar yo ahora. Que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, no hay ni hombres ni mujeres, porque nuestro cuerpo no nos dice nada sobre nuestra sexualidad. Ese es el postulado de la ideología de género, y que por lo tanto puede el legislador
permitir configurar a cada uno como hombre o mujer y decidirlo a su libre voluntad. Es decir, es permitir al legislador y a la persona en la aplicación de las leyes redefinir arbitrariamente lo humano. Y eso es muy peligroso para las libertades. Y es la ideología del siglo XXI, la tentación liberticida de nuestra época. Por un prejuicio ideológico, negar una dimensión real de la naturaleza humana y entrar en un juego de imposición de arbitrariedades subjetivas. Los seres humanos, como les decía, somos hombres o mujeres y somos libres además. Y por eso, siendo hombres o mujeres, somos libres para hacer con nuestra sexualidad lo que queramos dentro de un orden. Tampoco tantas cosas se pueden hacer. Pero no se puede confundir lo que podemos hacer con nuestra libertad con lo que somos. Lo que son las personas merece respeto absoluto siempre. Sobre lo que hacen con su libertad se puede opinar libremente. Por ejemplo, yendo al mismo supuesto que les contaba antes, yo tengo derecho a la libertad de expresión y ustedes me respetan mi derecho a la libertad de expresión si no me prohíben hablar. Pero su obligación de respetar mi derecho a la libertad de expresión no llega a que tengan ustedes que escucharme, y mucho menos aún a que tengan que decir que les gusta lo que yo digo, y menos aún a que tengan que decir que es verdad lo que yo digo. Si ustedes ahora todos se levantan y se van de esta sala, no están violando mi derecho a la libertad de expresión, están ejerciendo su libertad de decir que no les interesa lo más mínimo lo que yo digo, pero están respetando mi libertad. Lo mismo pasa con la libertad política. Ustedes tienen que respetar mi derecho a que yo vote al partido que yo quiera, pero su respeto a mi libertad política no se extiende a que ustedes tengan que votar lo que yo voto, y no legitima que yo diga que me siento discriminado si ustedes no votan lo que yo voto, porque eso sería imponerles yo mi libertad. Pues en materia de sexo pasa lo mismo. Ustedes respetan mi libertad y mi dignidad si no se meten en qué hago yo con mi sexualidad. Pero si discrepan de cómo vivo yo mi sexualidad, no me están discriminando ni ofendiendo, están ejerciendo su libertad de opinar. Si me dejan hacer lo que yo quiero, no violan ninguna libertad mía, pero pueden pensar que yo lo que hago con mi libertad sexual es una estupidez y no me están discriminando por nada. O pueden pensar que no es lo mejor que se puede hacer en materia de sexualidad y tampoco me están discriminando. La ideología de género, por contra, pretende imponer el prejuicio de que lo que uno hace con su sexualidad, si es LGTBI, que es un acrónimo de las primeras sílabas de las palabras lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, se identifica con la propia dignidad de la persona y que por lo tanto quien discrepa de esa forma de vivir la sexualidad, el LGTBI, está discriminando a las personas. Y yo pienso que es una inmensa falacia que rompe todos los principios del ordenamiento jurídico humanista a los que he venido refiriéndome hasta ahora, que forma parte de nuestra cultura jurídica. Porque nadie tiene derecho a imponer en ningún terreno, y por lo tanto tampoco en el sexual, su forma de ejercicio, su libertad a los demás como vinculante. A los demás hay que exigirles que respeten lo que tú haces con tu libertad. Pero si quieres imponerle el fruto de tu libertad, estás violando los derechos de los demás. Y por eso a mí la ideología de género me preocupa. Porque en la medida en que inspira las leyes, los currículos escolares, como pasa en mi país, en España, va disminuyendo o se va persiguiendo la libertad ideológica de pensamiento y de expresión en materia de sexualidad. Y eso me parece una consecuencia inadmisible en una sociedad moderna que se supone debe estar comprometida con la libertad. Por eso creo que desde tanto la tradición científica de Occidente, que nos invita a respetar la realidad de las cosas, no a querer cambiarla, a querer conocerla, como desde la tradición jurídica de Occidente, que se compromete con lo que es la persona humana, la ideología de género supone una contraposición y negación radical. Es una ideología revolucionaria en el sentido de que pretende fundar la civilización y el Estado de Derecho sobre principios completamente distintos a los que ha permitido esa tradición humanista comprometida con los derechos humanos y las libertades. Y por eso me parece que es un tema importante. Y por eso me parece que en la universidad es un tema digno de ser reflexionado. La universidad se supone que es el foro donde se piensan las cuestiones de actualidad, donde más allá de la inmediatez
y de la superficialidad del debate político, llevado por el vaivén de la actualidad más inmediata, se pone cabeza en pensar las cuestiones de fondo. Y esta intromisión de la ideología de género en nuestras sociedades es, pienso yo, una de las principales cuestiones de fondo de nuestra época. Y por eso me parecía muy oportuno que la universidad genere esta ocasión de debates y de análisis en un tema de tanta actualidad como es la ideología de género. Y estos debates deben hacerse como se hacen los debates universitarios, que no es arrojándose eslóganes unos a otros o insultos, es pensando, es razonando, es contemplando sin prejuicios la realidad de las cosas y la implicación de las ideas que se defienden. Es el chequeo socrático, como decíamos al principio, de, en el diálogo, puntos de vista, informaciones, usando la razón, la capacidad de pensar. Y por eso yo les animaría a ustedes, si les parece razonable lo que digo, que dado que son ciudadanos del siglo XXI, donde el debate de la ideología de género es el debate ideológico de moda en todo el mundo, que como universitarios, como intelectuales, se preocupen de conocer un poquito más esta ideología de nuestra época y de formarse un criterio sobre ella, que es formarse un criterio sobre una ideología política y sobre la sexualidad humana. Y como todos estamos sexuados, lo que se piensa sobre la sexualidad nos afecta a todos. Cuando las ideologías defendían modelos de organización del poder político, de la vida económica, uno podía pensar que no iba mucho con uno. Por ejemplo, si alguien defendía la nacionalización de la banca y uno no es banquero, podría decir, bueno, conmigo tampoco tiene mucho que ver. Pero cuando el Estado se entremete a opinar sobre la sexualidad, claro que tiene que ver contigo, porque a ti la sexualidad te constituye, a ti, a todos. Y por tanto la ideología de género, queramos o no, nos afecta a todos si llega a convertirse en una ideología oficial de los gobiernos o la que inspira las legislaciones. Y por eso reitero, creo que es bueno parar mientes en conocer la ideología de género y en formarse un criterio sobre ella. Yo he querido que esta intervención mía, a la que tan amablemente me ha invitado la universidad, pudiese aportarles, y espero que haya sido así, algunos datos, informaciones y puntos de vista que les puedan ser útiles para formarse un criterio sobre estas cuestiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don Benigno Blanco. Excelente repaso de la cultura occidental, porque precisamente la ideología de género lo que pretende es decir que la sexualidad es cultural y como la cultura cambia, entonces la pregunta inicial, y por favor voy a hacer yo esta pregunta inicial, pero luego ustedes lancen las preguntas que quieran a don Benigno Blanco para que las pueda responder. Entonces, ha explicado la cultura que tenemos en el mundo occidente y la ideología de género habla de que la cultura cambia de un lugar a otro, de un país a otro, de un estado a otro. Podemos decir entonces que si el sexo es cultural y todo depende de la cultura occidental ha cambiado, la ideología de género tiene ese supuesto contexto como para existir y procurar los cambios que ahora en muchos lugares vemos y que en Perú están empezando a ocurrir. ¿Es correcto hablar de la cultura, de la ideología de género, de los cambios? ¿La cultura occidental ha cambiado? ¿Cómo podríamos analizar ese contexto? Gracias. La cultura occidental es algo vivo, en cambio permanente, como todas las culturas. Como nos pasa a los seres humanos, estamos en cambio permanente. Yo no soy igual que hace 5 años, que 20, que 30 o que 40. Incluso en mi caso que hace 60, porque acabo de cumplir los 60. Voy cambiando. Yo no tengo ninguna célula del cuerpo, salvo las neuronas, igual a como era mi cuerpo hace 10 años. Todas son nuevas. El cuerpo se está regenerando continuamente. Por tanto, cambio en ese sentido de creación continua, sí. Ahora, lo que no puede cambiar la cultura es la realidad física de las cosas. Y por lo tanto, por mucho que se empeñe la ideología de género o quien sea, yo sigo siendo un hombre, porque no puedo ser otra cosa. Y si viviese en Roma en el siglo VI a.C., seguiría siendo un hombre. Y si me pudiesen congelar y descongelarme dentro de 25 siglos, descongelarían un hombre, porque yo no puedo ser otra cosa.
Eso no depende de las modas ideológicas ni de los cambios culturales. Por eso las ideologías se distinguen, tal como las hemos concebido en el siglo XX, de los sistemas de pensamiento. Los sistemas de pensamiento, el marxismo, el tomismo, el aristotelismo, el kantismo, son análisis de la realidad, que pueden ser más o menos acertados. Las ideologías son análisis de la realidad más agenda política de transformación de la realidad. Y por eso no es lo mismo ideología que sistema filosófico. Por decirlo así, los ideólogos son aquellos que creen que han dado con la clave explicativa, listos de ellos, de todos los problemas de la humanidad, y como han dado con la clave, proponen una agenda para resolver esos problemas. Simplificando mucho, el marxismo. Marx creyó que la explicación última de todas las injusticias habidas en la historia de la humanidad era la lucha de clases, la existencia de dos clases en conflicto, ricos pobres, burgueses proletarios, y propuso una agenda política: vamos a suprimir las clases sociales y así aparecerá el paraíso sobre la tierra. Teóricamente, el experimento comunista llevado a cabo en la Unión Soviética fue eso: vamos a construir una sociedad sin clases. Problema, que no era verdad. La realidad humana es muchísimo más polifacética. No hay una sola causa de las injusticias. Y cuando un poder se pone de forma obsesiva al servicio de un diagnóstico falso, en vez de resolver los problemas, los agrava. Y ahí está el coste de las ideologías: decenas de millones de muertos. Y lo mismo le pasó al nazismo. Hitler, en sus paranoias, llegó a la conclusión de que todos los problemas de la sociedad alemana era la presencia en ella de judíos, y propuso una agenda política: eliminar a los judíos. Consecuencia: genocidio, barbarie, muerte. Porque las ideologías no pueden cambiar la realidad de las cosas. Los judíos son humanos, diga lo que diga Hitler y sus ideologías. Pues con la ideología de género pasa lo mismo en otro terreno. Por mucho que se empeñe la ideología de género, los humanos somos o chicos o chicas. Y si alguien se empeña en cambiar eso, generará dolor, desarraigo, frustración personal, pérdidas de las libertades, y seguiremos siendo chicos o chicas porque no hay otra cosa. Y a algunos de los chicos les gustarán los chicos, y a la mayoría las chicas, y a algunas de las chicas les gustarán las chicas, y a la mayoría de los chicos, como siempre ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. En materia de sexualidad no hemos descubierto nada nuevo en el siglo XXI. Homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, transexualidad, lo conocemos desde la época de las cavernas. Léanse ustedes el Génesis, el primer libro de la Biblia, y encontrarán de todo esto ya. Acérquense ustedes a lo que hemos conservado de la literatura babilónica o egipcia y oirán hablar allí, o verán cómo se habla allí de homosexualidad, de transexualidad. No es un fenómeno nuevo, es algo que siempre ha existido. ¿Qué hace la ideología? No inventa nada nuevo en materia de sexualidad, porque, repito, eso siempre ha existido. La ideología lo que pretende convencernos es de que en materia de sexualidad lo único que existe es mi libertad para hacer cosas, y que yo no soy nada. Y eso ya es una teoría filosófica. Ya estamos en el terreno de la ideología, porque está negando lo que es la realidad de las cosas, que es que el sujeto que hace algo existe, es antes algo, y luego él hace algo libremente, pero es. Y por eso las conductas sexuales, las orientaciones sexuales, se mueven en el terreno de la libertad, de los sentimientos, de las atracciones, pero hay un sujeto detrás que es el que siente, el que actúa libre, el que se siente atraído, y eso no se puede negar. Cuando queremos sustituir la naturaleza de ese sujeto que siente como sujeto de derechos por su mundo afectivo, emocional o sexual, estamos cometiendo un error de diagnóstico, que es lo que le pasa a la ideología de género. Por lo tanto, por mucho cambio cultural que haya, que lo hay y siempre lo habrá, la naturaleza humana es como es. Muchas gracias. A ver, por favor, ¿quién desea hacer una pregunta? Abajo, arriba, con toda libertad, con las palabras científicas que quieran. Así. Doctor Benigno, muchas gracias por su disertación. Ha sido clarísima la descripción que ha hecho usted sobre la cultura occidental, clarísima, sinceramente, aprendió mucho. Lo que le quería preguntar, si esto está tan claro, es decir, que razonablemente no puede sustentarse esta ideología, ¿por qué se pretende, no solamente en el Perú,
si en otros países, como en el suyo, por ejemplo en España, que están viviendo una cuestión terrible con esta cuestión de la ideología del género, ¿no? Es decir, acá también en Perú se trata de imponer a todo costo en el Ministerio de Educación, en el Poder Judicial, es decir, es una, se puede decir, imposición transversal. Entonces, yo le quería preguntar, ¿por qué se pretende imponer esto a un nivel general? ¿Hay algo tras de esto? Porque sustentablemente, razonablemente, no es. Esto es muy sencillo, ¿no? Sí. Así es, usted lo ha dicho, es un tema evidente, no habría que darle muchas vueltas, ¿no? Para ver que hay niños y niñas tampoco hace falta especular mucho, ¿no? Todas las ideologías se convierten en fe, si no, no tendrían la influencia histórica que tienen. El marxismo parte, en el momento en que Marx empieza a escribir, de la situación real de opresión del proletariado en el primer capitalismo manchesteriano. Una situación de injusticia y explotación del proletariado escandalosa. Pero curiosamente, cuando Marx escribe, eso ya se está superando. Está surgiendo en la Alemania de Bismarck el Estado de Derecho, se crea la Seguridad Social, están apareciendo en España y en la propia Gran Bretaña las leyes que empiezan a reducir y a prohibir el trabajo infantil, las horas de la jornada laboral, donde se empiezan a crear los primeros seguros obligatorios que paga el empresario para garantizar el derecho a la salud. Es decir, el propio marxismo llega tarde, va contra los hechos de que el capitalismo ya va evolucionando para ir superando esas injusticias que denuncia con razón Marx. Y sin embargo, a pesar de esa evidencia, un tercio de la humanidad ha vivido bajo una dictadura comunista 70 años. Y mucha gente fuera de esos países comunistas ha estado defendiendo que aquello era el paraíso en la tierra, aunque sabíamos lo que era el Gulag, la represión de las libertades, etc. Que los judíos son humanos es algo evidente. Y sin embargo, el país más culto y desarrollado del mundo, la Alemania de los años 30, aquel en que la ciencia era puntera, un país con una sensibilidad artística, musical, por encima de lo normal, fue capaz de organizar la barbarie del genocidio. Pongo estos ejemplos para poner de manifiesto cómo parece, para mi sorpresa, pero que a los seres humanos la realidad no se nos impone en su evidencia si no queremos. O sea, un nazi puede mirar a un judío a los ojos y, a pesar de estar viendo a un ser humano que le habla, culto, decir, tú no eres humano y te mato. Es desconcertante. No estamos hablando de un arrebato de ira, que todos podemos perder el control un día. Estamos hablando de gente que en frío dice, tú no eres humano. Y lo mismo podemos decir de la esclavitud a lo largo de la historia de la humanidad. Mi amado Sócrates, le parecía normal que parte de la humanidad habían nacido para ser esclavos. Gente con la que convivía, que trabajaban para él en su casa, esclavas con las que se acostaba y decía, no sois humanas. Sorprendente. Sobre todo porque se lo creía, si fuese un paripé, pero se lo creía. Es decir, que a los seres humanos no se nos impone la evidencia de las cosas. Es sorprendente. Y por eso cada época se acostumbre a la barbarie de su época. A mí me cuesta mucho poder entender cómo los grandes humanistas del Renacimiento, los hombres que redescubrieron la cultura clásica, que exaltaron al ser humano, les parecía a todos normal que los tribunales torturasen. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, les parecía normal la tortura a todos. De hecho, los primeros planteamientos de erradicación de la tortura aparecen bastante después. ¿Y cómo ha costado suprimir la tortura? ¿Cómo ha costado suprimir la esclavitud? Por lo tanto, el que la ideología de género vaya de forma tan palmaria contra la evidencia de los hechos y sin embargo sea admitida por mucha gente, no debiera sorprendernos. Es irracional, pero no debiera sorprendernos, porque se ve que los seres humanos somos capaces de equivocarnos frente a la fehaciencia física de la realidad, aunque parezca incomprensible. Y en cada época histórica, los que viven en esa época parece que se acostumbran a las barbaridades de su época. Y yo estoy seguro, por ejemplo, a mí me parece una barbaridad el aborto. Yo puedo entender que una mujer aborte. No lo justifico, pero puedo entender ese agravio subjetivo, no veo otra salida.
Ahora, que un señor en frío en Nueva York esté gastando millones de dólares para ver si hay muchos abortos en el mundo, no lo puedo entender. Porque es evidente que abortar es acabar con una vida humana. Eso es un dato de hecho. Y sin embargo hay mucha gente en nuestro mundo que está gastando grandes energías y mucho dinero para que haya abortos, para normalizar el aborto. Pues con la ideología de género pasa un poco lo mismo. Va contra la evidencia, va contra la ciencia, va contra el derecho, pero sin embargo cada vez la tenemos más presente en el mundo. Lo cual quiere decir, pasando ya de estos ejemplos concretos al análisis específico, que alguien tiene interés en ello. Solo se defienden cosas no razonables cuando interesa por algo. Si uno estudia un poquito la evolución histórica de la ideología de género, se ve muy bien sus causas y sus defensores. En el origen, que es finales de los años 60 del siglo pasado, Estados Unidos, son un grupo de intelectuales feministas, todas lesbianas, dicho sea de paso, que aplicando la mentalidad del feudo-marxismo de la época, trasladan al análisis de la relación entre el hombre y mujer las categorías marxistas y conciben al hombre como una clase explotadora respecto a la mujer, que es la clase oprimida a lo largo de la historia. Y como tienen un esquema marxista en la cabeza, aplican políticamente a la relación hombre-mujer lo que Marx dijo de la relación de clases entre burgueses y proletarios. Para crear una sociedad justa hay que suprimir las clases en conflicto. Si las clases en conflicto son hombres versus mujeres, hay que suprimir al hombre y a la mujer. Ese es el origen del planteamiento de género. Decir, la propia definición de hombre y de mujer no es algo natural, es una construcción cultural, como usted recordaba, variable y moldeable. Y por lo tanto la agenda política de género inicialmente es: vamos a deconstruir todo lo humano, el derecho, la lengua, la moral, la religión, la moda, las costumbres, para erradicar de todo lo humano la referencia a lo masculino y lo femenino. Vamos a apostar por lo que llamaban la diversidad afectivo-sexual, que ya no se hable de hombres y de mujeres, sino de diversas orientaciones afectivo-sexuales. Que no se hable del carácter binario femenino-masculino, sino de la diversidad afectiva. Porque no hay ni hombres ni mujeres, es una construcción cultural. Eso es la ideología de género, digamos, como ideología en los libros. Eso no es lo que llega aquí, ni lo que llega a España. Lo que llega a España es que a partir de comienzos de los años 70 del siglo pasado, en el diseño de las políticas de control de la población colonialista, imperialista, formuladas desde Naciones Unidas, en el contexto de un mundo en el que se va produciendo ya la descolonización de todos los países de África, de Asia, etcétera, se ve que ya no se pueden imponer, como hasta ese momento, de forma coactiva las políticas de control de la población, mediante la exigencia desde el norte rico del aborto obligatorio, esterilización obligatoria, etcétera. Y se preconiza, y así se configura en concreto en el memorándum Kissinger-McNamara, que firma como orden ejecutiva el presidente Nixon, que hay que promover desde el primer mundo rico, en todos los países de lo que entonces se llamaba tercer mundo, una visión de la mujer, de la sexualidad y de la feminidad que lleva a las mujeres a excluir voluntariamente la maternidad, para que se reduzca así el problema demográfico del mundo. En ese contexto se crea el Fondo de Población de Naciones Unidas y la primera presidenta de ese fondo formula así el objetivo de esa institución. Ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y desde entonces todas las agencias de Naciones Unidas, bien engrasadas con la financiación yanqui, empiezan a intentar subordinar sus políticas de apoyo a las naciones del tercer mundo, exigiéndoles que vayan implementando la agenda de género en las políticas de mujer, de desarrollo sostenible, de desarrollo rural, de infancia, de salud, etcétera. Y esto se formaliza ya como agenda política de Naciones Unidas en la cumbre sobre población que organiza Naciones Unidas en 1994 en El Cairo, en Egipto, y luego de forma más radical todavía en la cumbre sobre la mujer que las propias Naciones Unidas organizan en el año 95 en Beijing. Y desde entonces es doctrina oficial documentada. Esto que les cuento yo no es una información confidencial que tengo yo, basta entrar en la web de Naciones Unidas, es todo público y documentado.
Entonces, es Naciones Unidas al servicio, en el fondo, del imperialismo yanqui económico, quien presiona una vez y otra y financia esa presión para que los países vayan incorporando la agenda de género, matrimonio homosexual, los llamados derechos reproductivos, aborto y la implantación en la escuela de la visión de la sexualidad propia del género. Y eso es lo que ustedes están viendo en Perú y yo he visto en mi país en la última década. Y luego ya hay ramificaciones. Cada país tiene sus singularidades, sus grupos. Se refuerzan mucho los llamados grupos LGTBI para apoyar esto, pero es una minoría absoluta. Lo LGTBI no es lo homosexual, esta no es una batalla entre homosexuales y heterosexuales, porque la ideología no depende de la conducta sexual. Mi visión de la sexualidad la defendemos homosexuales y heterosexuales, y la ideología de género la defienden homosexuales y heterosexuales. Por lo tanto, no es un tema de confrontación entre grupos por sus gustos sexuales. Las ideologías no dependen de los gustos sexuales, aunque nos lo presentan así en una campaña de comunicación muy bien pensada, porque si llegamos a admitir que defender el modelo de sexualidad que yo defiendo para la libertad, y lo propongo en libertad, fuese una discriminación de los homosexuales, yo habría perdido el debate, porque un discriminador nunca gana un debate. Por eso, en términos de comunicación, se plantean las cosas para que el de enfrente ya resulte tachado a priori y no pueda ni hablar. Pero no hay que caer, si somos serios intelectualmente, en esas trampas de manipulación demagógica de la opinión pública. Eso puede servir para algunos, pero en una universidad sería muy penoso que en vez de pensar nos dejásemos manipular por las campañas publicitarias de una ideología de unos intereses económicos, ¿no? Por lo tanto, claro que hay intereses económicos, claro que hay grupos de presión muy importantes al servicio de esto. Y luego pasa, como en todo, en la práctica, ¿quiénes defienden en Perú la ideología de género? Yo no lo sé, pero supongo que como en España habrá algunas personas que han leído los libros básicos de las primeras pensadoras de género, que los entienden y que lo comparten, pero seguro que es una minoría, casi nadie ha leído esos libros. Luego está gente que repite lo que está de moda porque está de moda, para ir de guay, de progre, ¿no? Y si hay que decir género, digo género, como cuando yo era joven todo el mundo era marxista, por decirlo así, en la Universidad Española. Es lo que estaba de moda, hablar de plusvalía, de lucha de clases, de burguesía, de proletariado, bien. Y la gente que usaba ese lenguaje y explicaba la historia con esas clases no había leído a Marx ni entendía a Marx y le daba lo mismo. Pero era lo progre en la época. Y luego gente que trabaja para estas organizaciones a las que me he referido, para estas agencias, para estos grupos, y cada uno defiende lo que defiende su empresa, por decirlo así, porque tiene que ganarse el sueldo, ¿no? Y luego están los tontos, que ahí suele haber muchos, que son los que dicen, hombre, si esto es lo progre y lo que se lleva, no voy a decir yo lo contrario, aunque lo piense. Y repiten como papanatas lo que creen que es lo progre. Yo lo veo en España, como ya soy muy viejo, conozco a muchos de los políticos y gobernantes de España personalmente. Y a veces he visto votar en el Parlamento a favor de leyes de la ideología de género a gente que conozco, que sé que piensa lo contrario y que vive personalmente de otra manera. Y a veces lo he dicho, pero tío, ¿tú cómo has podido votar eso? Que es lo contrario de lo que piensas, de la forma en que educas a tus hijos, de cómo vives tú. Dice, hombre, es que no quiero que me llamen homófobo. En el fondo es una falta de honestidad intelectual no defender para la colectividad, para el pueblo si eres un político, lo que honestamente crees que es lo mejor. Yo cuando defiendo mi oposición a la ideología de género no es porque tenga ningún interés en los debates sobre ideología de género, es que creo que mi país será una sociedad más justa si respeta la libertad de las personas para pensar sobre sexualidad, si no admite prejuicios ideológicos, si no permite que en la escuela se imponga una visión deformada de la persona. Lo hago porque quiero una España más justa y más comprometida con los derechos. ¿Y cómo lo hago? Contando cómo veo yo las cosas, y el que quiera que me dé la razón y el que no quiera que no me la dé. Pero lo que no voy a hacer es contar en público una cosa distinta de la que pienso de verdad, porque sería de una deshonestidad intelectual brutal. Y sin embargo en muchos políticos lo vemos, por desgracia, que piensan una cosa pero votan la contraria porque no quieren quedar mal, porque no quieren que les acosen como homófobos, ultraconservadores o yo qué sé, ¿no? Por lo tanto, en la defensa práctica, en el día a día, por decirlo así, de la ideología de género, probablemente ustedes encuentran aquí lo mismo. Algún ideólogo muy convencido y luego pues gente tontorrona que repite lo que está de moda o que no se atreve a llevar la contraria,
o que subordina su honestidad intelectual a cobrar un sueldo en este periódico, en aquel de más allá, o a que no le sancionen en su partido, o gente que encuentra en la ideología de género una forma de conectar un estilo de vida en materia sexual. Es decir, las motivaciones subjetivas pueden ser ya muy variadas, ¿no? Muchas gracias. Pregunta, aquí adelante, Claudio. Sí, mire usted, esto es una preocupación, una pregunta y saber qué piensa usted al respecto. Lo que acaba de decir de la realidad y de las noticias y lo que uno lee, hay una hegemonía a nivel de partidos políticos en España en relación a el pensamiento de la ideología de género. Bien, a nivel de medios de comunicación es evidente, a nivel de universidades también, y se ha avanzado mucho en lo social, a nivel de la sociedad también, por múltiples razones. ¿Cómo evitar esa hegemonía alcanzada en España, aquí, en Latinoamérica, en el Perú? ¿Qué se puede hacer? Eso tendría que preguntárselo ya a usted, que conoce la sociedad peruana mejor que yo, ¿no? Yo puedo contarle lo que yo he podido aprender de los éxitos y los fracasos en la vieja Europa, ¿no? En esta materia. Y luego ustedes lo aplicarán a esta sociedad porque yo no la conozco en sus detalles, ¿no? Pero veamos primero un cierto panorama mundial de la ideología de género, ¿no? Donde nació Estados Unidos ya está de vuelta de este tema. Ha llegado a ser tan amenazante para las libertades públicas la ideología de género que ya una gran parte de la sociedad norteamericana ha reaccionado en contra. Y esa es una de las claves de la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton como Obama estaban absolutamente comprometidos con la agenda de género, de forma virulenta además, y Trump capitalizó la oposición, entre otras cosas, obviamente, no es la única causa de su victoria, pero que alguien haciendo bandera de la oposición a la agenda de género llega presidente, quiere decir que una amplia parte de la sociedad americana ya compra esa oposición a la agenda de género, ¿no? Y lo mismo hemos visto con el hartazgo hasta en el Tribunal Supremo del activismo judicial para introducir en nombre de los postulados de género, sigo hablando de Estados Unidos, restricciones a las libertades en los centros escolares, etcétera, ¿no? Por lo tanto, parece que como en casi todo lo humano, pues la ola ha llegado ya a su máximo en Estados Unidos y está claramente empezando a bajar. Lo cual no quiere decir que eso sea continuo, puede volver a subir un poco, ¿no? Porque la vida es así. En Europa, Europa occidental, entendemos por Europa occidental allí, no sé si aquí utilizan la misma terminología, aquellos países que nunca pertenecieron al bloque soviético durante el siglo XX, digamos de Alemania para el oeste. La Europa occidental en general se ha rendido a la ideología de género en los últimos 20 años, pero en los países del sur de Europa ya empezó a haber una reacción bastante importante en contra. En España, en Italia, en Francia, en Montenegro, y sin embargo en los países más nórdicos de Europa, la frontera es casi los países de tradición católica y de tradición luterana. En los países más al norte, sin embargo, está mucho más asentado y hay menos críticas. Todos los sitios hay críticas, pero bueno, hay menos críticas que se noten por lo menos a los postulados de la ideología de género. En los países que pertenecieron al sistema comunista hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín, hay en general en todos ellos una activa oposición a la ideología de género. Quizá porque están muy sensibilizados ya con lo que es una dictadura ideológica, porque la han sufrido mucho tiempo y huelen una nueva dictadura ideológica como la de género que se les quiere imponer desde la propia Unión Europea. Ese rechazo a los postulados de género es especialmente manifiesto en términos políticos, legislativos y parlamentarios en países como Polonia, Hungría, Letonia y Estonia, Chequia, Montenegro, pero en general en todos ellos, cada país es cada país, pero claramente hay un no admito esto. Y repito, a pesar de que desde la Unión Europea se les quiere imponer expresamente, como aquí desde Estados Unidos, ¿no? En Rusia también hay un rechazo a los postulados de género al estilo ruso y de Putin, que digamos en general es poco democrático y respetuoso con las libertades. Hace las cosas de otra manera que a mí por lo menos no me gustan, pero hay un rechazo
expresamente a los postulados de género, ¿no? En toda el África subsahariana, digamos, distinguimos entre el África al norte del desierto del Sáhara, que es la de países de tradición islámica, y el África subsahariana, que es el de tradición nativa, los pueblos de color. En toda la África subsahariana hay un rechazo total a la ideología de género y hay un intento colonialista de imponerlo brutal. Son países muy pobres en general, con una gran conflictividad bélica, tribal, con grandes catástrofes naturales continuas que provocan hambrunas, y cuando son países muy necesitados del apoyo internacional. Y todo el apoyo internacional se subordina a que admitan la agenda de género, a pesar de que no quieren, hasta el punto, por ejemplo, que cuando el presidente Obama, en su último viaje internacional antes de dejar la presidencia, lo hizo al país natal de su familia, que es Kenia, y en la recepción que le hizo en el aeropuerto de la capital el presidente de Kenia, el discurso de este presidente de Kenia fue: por favor, deje de chantajearnos con el género. Estamos hartos, pero así lo dijo, ¿eh? No es admisible que cada vez que viene aquí un funcionario yanqui o un funcionario de Naciones Unidas, antes de soltar $1 para la sanidad, la lucha contra el hambre, etcétera, pida aborto, matrimonio homosexual, género en las escuelas. O sea, hasta ahí llega ese hartazgo de verdad de que déjeme en paz, no me quiera imponer su ideología, ¿no? Y lo mismo sucede en general en el sudeste asiático, por las tradiciones tan familiares de las culturas asiáticas basadas en el confucianismo, la filosofía de Lao Tse. En general en todo ese mundo también hay muchos matices, no es lo mismo Tailandia que Bangladesh, ni Pakistán que Camboya, pero bueno, en general hay un rechazo bastante fuerte a la imposición de la ideología de género desde Occidente y las agencias de Naciones Unidas. Y lo mismo sucede en general en el mundo musulmán, que es el otro gran bloque cultural, que va desde Marruecos, en la costa del Atlántico, hasta Indonesia, ya en el Pacífico. En todo ese mundo musulmán se rechaza profundamente la ideología de género por razones que yo no puedo compartir. Comparto el rechazo, pero no las razones, que es la visión de la mujer, como alguien inferior al varón, con menos derechos, etcétera. Por lo tanto, la ideología de género no solo no se está imponiendo en el mundo, no es una avalancha que venga y sea irremediable, sino que más bien tiene éxitos en determinadas zonas del planeta, pero es discutible y discutida. Y luego América Latina está en estos momentos en el frente de batalla, por decirlo así. Hay una fortísima presión desde el Río Grande a la Patagonia en todos los países, también movida desde el primer mundo, desde Naciones Unidas, Estados Unidos, etcétera, para ir imponiendo esta agenda de género. Y veo que los países reaccionan pues de forma distinta. En unos países avanza la agenda de género, en otros hay mucha resistencia. En algunos países la clase política se ha negado, pero el activismo judicial de los tribunales la ha impuesto, como en Colombia. En otros países el Parlamento rechaza, como ha pasado en Brasil reiteradamente una vez y otra, la agenda de género. En países federales como México depende de los estados. Por ejemplo, en México, cuando el Distrito Federal admitió el matrimonio homosexual, porque allí cada estado tiene su propio código civil, por decirlo así, otros muchos estados federados de la República Mexicana modificaron, en virtud de iniciativas populares, su constitución para blindar constitucionalmente el matrimonio como unión específica para el hombre y la mujer. Es decir, que el panorama es muy variado, es un frente vivo de batalla ideológica, y en unos sitios avanza la ideología de género, sus propuestas políticas, y en otros, porque hay una mayor resistencia social, al revés, se consolida incluso con reformas constitucionales la visión humanista de la persona, la familia y el matrimonio en relación a la sexualidad. Perú será lo que quieran los peruanos. Yo, por lo poco que veo y conozco de Perú, veo una sociedad muy familiar, veo una sociedad muy religiosa, veo una sociedad en consecuencia que tiene una visión trascendente de la persona, que por supuesto está sometida a las influencias de las culturas del mundo. Hoy día no hay barreras a la cultura, porque la red nos abre al mundo, y por tanto la ideología de género también está aquí presente y va a estarlo más, y se están invirtiendo muchos recursos
a través de ONGs, de Naciones Unidas, de la IPPF, de la Fundación Soros, etcétera, en que aquí se extienda la ideología de género. Pero me parece que si los peruanos son capaces de hacerse responsable de su libertad para ejercerla, no callándose tontamente, la ideología de género en Perú no debiera tener demasiado que hacer, me da la sensación. Y creo que sería muy bueno para Perú, en términos de justicia social y de defensa de las libertades, que de verdad la mayoría de los peruanos, sean homosexuales, transexuales o bisexuales, defiendan la verdad y cómo es la naturaleza humana. ¿Cómo? Ejerciendo los derechos, libertad de expresión, de manifestación, de voto, que es como en las democracias uno defiende aquello que piensa. Excelente análisis geopolítico, social, cultural. Tenemos que ir terminando. Vamos a dar una última pregunta. Se acerca la hora de terminar este coloquio. A ver, por favor, la última pregunta. En primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. En realidad mi pregunta va enfocada a este tema, que la ideología de género en principio se comenzó con un colectivo feminista, ¿no? En que se buscaba eliminar las conductas que fueron transmitidas por el machismo, que ponían una posición a las mujeres inferior a la de los hombres. Entonces, supuestamente con la ideología de género se busca liberar una liberación femenina respecto de los hombres, ¿no? Entonces, mi pregunta va: ¿cómo separar este fin que tiene en parte la ideología de género con respecto a la aceptación de estos supuestos géneros que no son de hecho, pues, porque no son naturales? Entonces, ¿cómo podríamos separar estos conceptos distintos, ¿no? Esa es mi pregunta. Entiendo su pregunta y me parece muy oportuna, pero no estoy de acuerdo con su análisis. En el siguiente sentido, la ideología de género no surge para luchar a favor de los derechos de la mujer. Eso fue el feminismo clásico. La ideología de género no forma parte, por decirlo así, de la evolución del feminismo, es otra cosa. La ideología de género surge para que desaparezcan los hombres y las mujeres, también las mujeres, no para liberarlas. Sé que suena muy fuerte, pero eso es lo que dice la ideología de género. El feminismo sí fue una lucha por la liberación de la mujer. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la mujer ha estado discriminada respecto al varón. Eso es un dato de hecho. Por cierto, donde menos en esta civilización cristiana occidental. Es la única civilización donde se ha reconocido, al menos teóricamente, la igualdad entre hombre y mujer. Y progresivamente se la ha ido respetando esa igualdad, aunque no hemos llegado al 100% todavía. Pero por lo menos hemos sentado la base para eso. En ninguna otra civilización del planeta ni siquiera se planteó ni teóricamente que la mujer fuese igual al varón. Por lo tanto, ha existido discriminación siempre y en todos los lugares, pero aquí menos que en otros sitios. Y el feminismo, que empieza en el siglo XVIII en Europa, con las primeras sufragistas, comienza con la petición de que las mujeres puedan votar como los varones, el derecho de sufragio. Por eso el primer feminismo se le llama sufragismo, ¿no? Es un planteamiento absolutamente digno de encomio y de aplauso, porque las mujeres van a tener menos derechos que los varones. De esos derechos políticos del voto luego se pasa a los derechos socioeconómicos. En la mayor parte de los países europeos de aquella época, las mujeres no tenían derechos patrimoniales si estaban casadas. Era el marido que tenía derecho a administrar los bienes de la mujer. Que curiosamente, aunque sea un paréntesis, es algo que va contra la tradición de la cultura cristiana, porque desde que el cristianismo influye en el derecho romano, estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo, a la mujer se le reconoce por primera vez en la historia plena disponibilidad de sus bienes patrimoniales. Y es solo a partir del siglo XIV, cuando en Europa se redescubre a través de la Universidad de Bolonia, esto sobre todo para los juristas que estudian historia del derecho, el derecho romano, y se vuelve a aplicar el derecho romano, es cuando los países europeos occidentales vuelven a discriminar jurídicamente a las mujeres, porque se pone de moda en aquella época reproducir el derecho romano que desconocía la personalidad jurídica de las mujeres. Y por eso, curiosamente, vemos que en la Edad Media en Europa las mujeres comercian, son empresarias de la época, no empresarias de informática porque no había. Tenían pescaderías, transporte, que era lo que había en aquella época, y a nadie le escandalizaba lo más mínimo. Y sin embargo, 2 siglos después, al siglo XIV, ya las mujeres europeas pierden el derecho a administrar sus bienes.
Y el feminismo del siglo XIX se revela con toda razón contra eso. Y entonces empieza esa reivindicación de que la mujer pueda estudiar en las universidades como el varón, pueda votar como el varón, administre sus bienes como el varón, etcétera. Eso es el feminismo de verdad y es muy bueno. Y ha ido consiguiendo conquistas progresivas que no han cambiado. Jurídicamente estamos igualados hombres y mujeres, pero en la vida real sigue habiendo machismo. En unos países más y en otros menos. Pero bueno, claramente ha ido la civilización sin ideología de género avanzando muy claramente para ir superando esa vieja discriminación de la mujer. Y hablo en los países de matriz cristiana. En el mundo musulmán, por ejemplo, es otra cosa. Cuanto a la ideología de género no pretende liberar a la mujer, eso ha sido el feminismo clásico, que ha seguido en paralelo al género. El género es otra cosa, no tiene nada que ver. Y por eso muchas feministas clásicas, por ejemplo, critican la ideología de género, porque dicen que pretende otra cosa, que no va con su batalla feminista, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere empeñarse en Perú o en España en seguir reivindicando los derechos de la mujer, en superar todavía las claves machistas de la cultura que subsistan en este país, no solo no necesita la ideología de género para nada, sino que haría muy bien en olvidarse de ella porque empeora el problema. ¿En qué se nota? En que los países en que se va imponiendo la mentalidad de género, como España, no para de crecer la violencia machista de género. Es un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, en España se suponía que podía existir, y existe, por desgracia, es un fenómeno minoritario, pero existe y es dramático, la violencia en el hogar del hombre contra la mujer. Y se suponía que eso era de los que éramos más mayores, que estábamos educados en una sociedad más machista, tal. Pero curiosamente, donde hay más violencia de género intrapareja es en los chiquitos más jóvenes, en los adolescentes, que están siendo educados en el mundo del género. A veces los datos contradicen las teorías, pero eso está sucediendo. ¿Y por qué? En parte por muchas cosas, pero en parte porque la ideología de género, no teóricamente en los libros, sino lo que deja en el corazón de chicos y chicas es: yo soy el dueño de mi sexualidad y los demás están para servir mi placer. En el fondo es eso. Y por lo tanto los chicos interiorizan una mentalidad de usar a las chicas. Y eso se transforma en la práctica en relaciones de violencia, de acoso, de bullying, que están creciendo más que en las generaciones anteriores, supuestamente educadas en un mundo más machista. Por eso Aristóteles decía que razonar es distinguir. Se lo digo como jóvenes universitarios, hay que distinguir siempre. No nos dejemos llevar por los tópicos. Veamos de qué estamos hablando, no mezclemos problemas. Consultemos humildemente los datos, a ver si se corresponden con nuestros prejuicios o tenemos que cambiar nuestros prejuicios para explicar los datos reales, ¿no? Por lo tanto, adelante en la lucha contra toda discriminación de la mujer, que queda mucho por hacer, supongo, en Perú como en el resto de los sitios, pero el género desviaría de esa causa en la práctica. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor Benigno Blanco. Otra vez ha sido un alto nivel intelectual, académico. Muchas gracias. ¿No? Espero que todos hayan gozado de este ambiente universitario, académico, multidisciplinar con esta temática. Y muchas gracias por su asistencia. Y otra vez, por favor, un voto de aplausos para el doctor Benigno Blanco. Muchas gracias.